Ahora entonces vamos a hablar de cómo actuamos cuando encontramos una persona accidentada o alguien al cual vamos a darle primeros auxilios que se encuentre tirado en el piso, ya sea porque cayó mareado de su propia altura, porque se tropezó y cayó o porque tuvo un accidente de tránsito. La mnemotecnia se llama ABCDE. En esta mnemotecnia lo que busca es darme a mí a entender que con estas letras voy a utilizarlas para poder ubicarme y saber lo que yo debo hacer. Entonces, lo primero es mantener una vía aérea permeable, la A de aérea. Vamos a verificar que la vía aérea, tanto boca como nariz, no tenga nada que la esté obstruyendo. ¿Qué hago? Abro la boca, verifico que no haya nada que la esté obstruyendo, verifico la nariz, que no esté nada obstruyéndola también. Listo, hice la primera. La B de ventilación, en inglés, porque pues, ventilación en español se escribe con la otra B. La ventilación que hago yo ahí, verificar que el paciente se esté ventilando por sí mismo, es decir, que esté respirando. En caso de que no esté ventilando, ¿qué debo hacer? Proporcionarle ventilación de mi parte. La C es circulación, verificar la circulación y además las hemorragias. En caso de que exista, primero que todo, una hemorragia, debemos controlarla. Si no existe la hemorragia, entonces no tenemos problema por ahí. Por otro lado, si aparte de verificar si no hay hemorragia, entonces yo voy a verificar la circulación, que verifico pulsos. Los pulsos desde la parte de los pies hasta la parte más cercana al corazón para verificar que en ninguna parte de esas se haya perdido la circulación. La D me habla de déficit o estado neurológico. Hay que verificar cómo está el paciente neurológicamente o su nivel de conciencia. Y en la E es la exposición que encontramos alrededor. Entonces vamos a hablar mejor de la vía aérea. Se debe hacer la maniobra llamada frente-mentón, que es organizar la frente al nivel del mentón y abrir de esta manera la vía aérea. Se hace una extensión de la mandíbula, aquí la ven, extendemos la mandíbula y se valora la presencia de secreciones o obstrucciones de la vía aérea, tanto por la boca como por la nariz. En la B de ventilación, entonces, ¿qué debo yo hacer? Valorar si el paciente respira o no, preguntarle además cómo se llama para verificar, valorar la cantidad y la calidad de la respiración, si las respiraciones son muy rápidas, son lentas o son muy cortas o son muy largas. Respira lento, respira rápido, observo la expansión torácica, si es regular, si se expande bien o ustedes ven que a cada ratico se expande, entonces tiene una dificultad respiratoria y se debe exponer el tórax para una valoración continua. Casi siempre se rompe la camisa o se desabrocha si es de desabrochar para verificar bien. Si no respira o no está ingresando ventilación, yo debo aportársela. ¿Cómo debo aportársela? Pues brindándole respiración. En algunos casos, si tengo a la mano el ambú o la bolsita con la que doy la respiración, yo por medio de ella le puedo aportar respiración. Si no, pues me toca aportarla con mi boca. Pero ya no se utiliza esto de boca a boca porque podemos ocasionarnos inconvenientes. No sabemos qué cosas tenga el paciente como para besarlo. Y ahora se utiliza esta cosita que es como una mascarilla que cubre y yo puedo pegarme a la mascarilla más no a la boca del paciente. En cuanto a la circulación y la hemorragia, entonces primero se evalúa el sistema circulatorio, se identifican y se controlan hemorragias externas. Si encontramos hemorragias, ya saben que debemos aplicar los primeros auxilios para ella, aplicar presión directa, aplicar o colocar un apósito. Si se llena o se empapa, hay que colocar otro encima, sostener el apósito con un vendaje que sea de tipo compresivo. La compresión debe ser directa sobre el punto del sangrado para que esta medida tenga valor. Y se verifica el estado circulatorio global del paciente comprobando los pulsos, primero los distales, luego los proximales, es decir, desde los pies hasta los brazos y lo más cercano al corazón.
Se debe verificar el color de la persona, que no se esté poniendo pálido o morado, la temperatura y el grado de humedad de la piel. Si está muy sudoroso, puede ser que tenga inconvenientes con la circulación. Y el tiempo de llenado capilar, que es lo que ustedes ven aquí, aplicar presión en un pedacito del dedo hasta que se vuelva blanco, soltarlo y contar cuántos segundos se demora en volver a colocarse rosadito. Entonces, por favor, ahorita todos me indican cuánto se demoró su llenado capilar para verificar si lo realizaron bien. Apretan el dedo, la yema del dedo, hasta que se ponga blanquito, lo sueltan y cuentan 1, 2, 3, bueno, cuántos segundos consideraron para volver a tener completamente rosadito el dedito. En cuanto al déficit neurológico, se hace una evaluación de la función cerebral para mirar que no haya daño cerebral como tal, y se determina por medio de la escala de coma de Glasgow. Escala de Glasgow. La escala de Glasgow me hace 3 evaluaciones. Una evaluación en la parte de la apertura ocular o de los ojos, una en cuanto a la respuesta verbal y otra en la respuesta motora. La respuesta ocular puede ser espontánea a la voz, al dolor o no tener ninguna. En la respuesta verbal puede ser orientada, confusa, con palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles o no tener ninguna. Y en la respuesta motora puede ser espontánea, localizar al tacto, al dolor o tener flexiones o extensiones prolongadas o no tener ninguna. Además de eso, en el déficit neurológico nosotros verificamos la reacción pupilar de los pacientes. ¿Cómo se da esa reacción pupilar? Revisamos tamaño de la pupila, si está grande o chiquita, la simetría, es decir, si ambas son iguales, la posición, no vaya a ser que una esté desviada o una a la derecha y otra a la izquierda, o una centrada y otra hacia la derecha, y la reactividad, es decir, cuando le pongo la luz, si se vuelve más grande o más pequeña. A esto que ustedes ven aquí se le llama asimetría pupilar. Es decir, que una pupila está chiquitica y otra pupila está demasiado dilatada. Y eso es indicativo de que hay daño cerebral. La escala de Glasgow ya la habían visto, ¿cierto? Entonces, para no tener que volver a repetirla. Pero en cuanto a la reacción pupilar, sí es importante que la tengan clara, porque esto sí es un indicativo de que hay daño cerebral y que el daño es bastante grave. Y en la E, que significa exposición, debo quitar al paciente primero su ropa para detectar todas las lesiones, primero con precaución, y volver a cubrir al paciente lo antes posible para evitar que tenga una hipotermia o que vaya a bajársele mucho la temperatura corporal. Si está muy apretada la ropa, pues debo aflojarla y hacer que descanse la cabeza de la persona, colocar a la persona en el suelo o retirarla de donde se encuentre, dependiendo si en el lugar alrededor hay cosas que puedan causarle daño. Eso es verificar la exposición de la persona. Si encuentro que alrededor de ella hay cosas que me puedan dañar o causar un daño mayor, retiro lo que hay alrededor y dejo a la persona ahí. Si me queda muy difícil retirarlo, o si en vez de retirar eso, debo retirarme yo porque esto se puede estar deslizando, puede haber una compresión, puede ser que eso esté causándole un daño mayor, entonces mejor debo retirar al paciente. Si el paciente no respira, no responde y no tiene pulso, debo empezar efectuando reanimación cerebrocardiopulmonar. Esta reanimación se hace única y exclusivamente cuando ya le he hablado al paciente y no me responde, cuando verifico si respira o no y no respira, y cuando me doy cuenta que no tiene pulso. Para contextualizarnos, entonces, una parada cardiopulmonar se dice que es el cese de la forma brusca e inesperada de la circulación sanguínea
y de la respiración de forma espontánea, y por tanto se cesa el aporte de oxígeno a los órganos de tipo vital, siendo especialmente afectado el cerebro. Por eso la reanimación, si no es que ha quedado mal, se llama reanimación cerebro cardiopulmonar, porque vamos a reanimar el cerebro que no le está llegando ni oxígeno ni sangre, y el corazón y el pulmón que dejaron de funcionar. La parada cardiorrespiratoria, como ya se los dije, es una interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, que es lo más importante. Si lo hacemos rápido, podemos revertir esta interrupción brusca. Es una parada inesperada tanto de la respiración como de la circulación. En realidad lo que ocurre es una parada en cualquiera de los dos. Falla el respiratorio y por ende el circulatorio, o falla el circulatorio y por ende el respiratorio. ¿Por qué se mete el cerebro ahí? Porque es el siguiente órgano cuando los dos empiezan a fallar. Si ya no le llega oxígeno ni sangre, empieza a fallar el cerebro también. La reanimación cardiopulmonar es un conjunto de maniobras que ya se encuentran estandarizadas por la AHA, American Heart Association, o sea, Asociación Americana del Corazón, que ya me dice a mí cómo debo hacerlo yo y en qué secuencias. El fin de esto es sustituir primero y restaurar después. Sustituir como la función que hace el corazón y restaurarla por medio de las compresiones. Primero la respiración y luego la circulación espontánea. El cese de la circulación durante más de 3 minutos, con la consiguiente interrupción de la llegada de sangre oxigenada a las células, puede provocar un daño de manera irreversible y a partir de los 5 minutos ya puede producirse la muerte. Básicamente utilizamos esto apenas ocurre el episodio porque necesitamos realizar reanimación rápida antes de que ocurra un daño cerebral que ya después no lo podamos revertir. Posición de reanimación cerebro cardiopulmonar: mano dominante abierta y mano no dominante cerrada para hacer presión. Colocamos la palma de la mano básicamente entre las dos tetillas, digamos que aquí está la tetilla, ahí no me marca, al otro lado la tetilla, y cruzamos una línea para utilizar y colocar nuestras manos en toda la mitad de ellas, o en lo que llamamos esternón. Bueno, ahorita les mando aquí un video para que lo revisen bien. Y entonces vamos a culminar hablando de que el propósito de la ventilación durante la reanimación cardiopulmonar es mantener una oxigenación adecuada y una eliminación suficiente del dióxido de carbono que está en nuestro cuerpo y que necesita salir, porque si se queda dentro nos puede causar inconvenientes. Y que durante los primeros minutos de un paro cardíaco que esté observado, el rescatista no debe interrumpir las compresiones torácicas ni la ventilación, sino que colocar en posición avanzada la vía aérea para que el paro cardíaco no retrase o no pueda retrasar la RCP inicial. ¿Qué pasa en estos casos? Si no hay quien me ayude para realizar las compresiones o las ventilaciones, yo debo hacer ambas. Primero compresiones, luego ventilaciones de la manera adecuada y como lo dictan las normas y ya está establecido. Si no hay alguien que me reemplace, yo debo darle hasta que logre recuperar a ese paciente. Esto cansa e incomoda, entonces lo ideal es que ustedes se ubiquen de la mejor manera para evitar que se cansen muy fácil y pues esto pueda causarle un daño mayor al paciente.